Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación. Qué bueno que es Dios que nos tiene aquí y nos permite reunirnos en paz y seguridad para darle alabanza y gloria. Así que vamos a orar. Amoroso Dios y Señor, venimos delante de ti, Padre, como congregación, a darte muchas gracias por tu amor y bondad, por tu misericordia, por ser ese Dios maravilloso, Señor, que tú eres, que antes de haber creado nada, ya tenías un plan para compartir tu amor con tu creación. Y, Señor, tú en tu omnisciencia determinaste que en el tiempo apropiado el Hijo tomaría carne y vendría a esta tierra a redimirnos, Señor, a llevarnos a ti, a poder estar en tu presencia, Señor, y poder gozar de la comunión que tenemos contigo a través de tu Espíritu. Así que te damos las gracias, Padre, por ello. Te pedimos que nos ayude a apreciar cada día las nuevas criaturas que tú nos has hecho ser en ti, Señor. Que tú nos ayude a ser conscientes del amor incondicional que tú nos tienes, Señor. Te pedimos por todos los tuyos alrededor de la tierra, Señor, especialmente por aquellos que están en lugares donde hay persecución, donde hay conflictos, donde están en zonas de guerra, Señor, y no pueden ni siquiera alabarte y honrarte, Señor. Recientemente hemos escuchado que en Argelia están cerrando lugares de culto cristiano, Señor. Sabemos que eso está aconteciendo en el mundo alrededor de la tierra, así que te pedimos, Padre, que tú fortalezca a los tuyos, fortalezca a tu pueblo con la fe a través de tu Espíritu y nos dé la capacidad, Señor, de dar testimonio a los demás en toda situación y circunstancia, incluso si es necesario, estando dispuestos a morir por ello. Así que te pedimos, Padre, por todo tu pueblo alrededor del mundo, especialmente por aquellos que sufren en enfermedad, en necesidad, en dolor, en desconsuelo en sus vidas, que tú los alientes, y te pedimos, cómo no, por todos los que has creado, porque sabemos que tú te preocupas de cada uno de ellos. Tu Hijo Jesucristo, cuando levantó los ojos y vio a todas las personas que todavía no tenían una relación personal contigo, las consideró como ovejas sin pastor. El Señor, tú nos has llamado a ser una extensión de Él aquí en esta tierra durante el tiempo de nuestra vida. Así que te pedimos que nos ayudes a cuidar y manifestar tu amor a aquellos que todavía no conocen de ti. Pidiéndote que por tu Espíritu estés con nosotros en esta tarde y nos ayude a salir renovados de aquí y conociendo más de ti y de tu voluntad para nuestras vidas. Te pedimos por los hermanos que están aquí en España, en diferentes lugares, igualmente que los que servimos en Portugal y en otras partes del mundo, Señor, que tú estés con cada uno de ellos. Te damos las gracias por el liderazgo de esta parte de tu cuerpo, por Joe Takach y su esposa Tammy. Igualmente que te damos también muchísimas gracias, Señor, por Greg William y su esposa Susan, que se han preparado, Señor, para servirte una vez que a final de este año el doctor Takach pase la responsabilidad a ellos. Así que te damos las gracias por ellos, te pedimos que tú estés de una forma especial en sus vidas, con sabiduría y con capacidad de tomar decisiones conforme a tu santa voluntad siempre, dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a leer en el Salmo 72, que es donde nos corresponde hoy. Salmo 72, 1 al 3, vamos a leer del 18 al 19. Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a sus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Versículo 18, bendito sea el Dios y Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Este salmo es un salmo de David, y es una oración en la que pide a Dios que le otorgue su justicia y justos juicios, para impartir justicia al pueblo. Y hace referencia al efecto que traerá a su pueblo y a todas las naciones. Y sabemos que así es. Cuando hay un gobernante justo, que gobierna con justicia, hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad. Y eso es algo que David le pedía a Dios.
como cada uno de los reyes que sucedían al anterior, en la línea de David, no podían alcanzar este gobierno ideal, justo, universal, porque el propósito era llegar a todas las naciones con ese ejemplo de justicia y de bienestar para todos. Eso es lo que Dios había puesto en la mente del rey. El Salmo empezó a verse con sentido profético en el Mesías. Y nosotros sabemos que encontró su cumplimiento en Cristo. En Él, como Dios, le prometió a Abraham, todas las familias de la tierra han sido bendecidas, más de lo que podemos pensar o pedir. Todas las naciones de la tierra. Y la justicia de Jesucristo se nos ha aplicado a cada uno de los seres humanos. Y por eso cuando reconocemos y aceptamos esa justicia, somos justos delante de Dios y podemos estar en su presencia. Y esa es la diferencia que hay entre la persona que todavía no ha aceptado el sacrificio de Jesucristo y la persona que lo ha aceptado. Así que Jesucristo nos aplicó su justicia a cada uno de nosotros, a todos los seres humanos. Lo que pasa es que la inmensa mayoría no lo saben. Entonces viven en la ignorancia todavía de la pobreza y la miseria espiritual, porque todavía no conocen que Dios los ha hecho ricos a través de Jesucristo. Así que hemos sido bendecidos más de lo que podemos pedir o pensar. Así que podemos decir con el salmista, bendito sea Dios el Señor, el Dios de Israel, el único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Que así sea, que así sea. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. Vamos a pedir que Dios nos ayude a ser más conscientes de que dependemos de Él en todo. Dependemos de Él absolutamente en todo. Si Él no nos sostuviera, como dice Colosenses, el siguiente instante no seríamos. Todo lo que hay es sostenido por Dios. A través de Jesucristo lo sostiene todo. A veces se nos escapa eso, cuando estamos bien y todo eso, pues como si nosotros fuéramos independientes por nosotros mismos. Pero la verdad es que no, la verdad es que dependemos de Dios y para eso nos creó. Porque somos criaturas de Él y entonces dependemos de Él. Amoroso Dios y Padre, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día a ser más conscientes de que dependemos de Ti en todo. Del aire que respiramos, del alimento que nos nutre nuestros cuerpos, de la salud que podemos o no podemos tener, Señor. Dependemos de Ti en cada instante. Dependemos por encima de todo de Ti para la vida eterna, Señor. Es algo que nosotros de ninguna de las maneras podríamos haber logrado, porque estábamos destituidos de Tu gloria, Señor. Por el pecado estábamos apartados de Ti y alejados de Ti, y dándote la espalda y caminando en dirección contraria a Ti. Y sabemos que todo lo que está fuera de Ti va a perecer. Así que, Señor, sabemos que dependemos de Ti, especialmente en la salvación. Tú nos la has dado gratuitamente a través de Tu Hijo Jesucristo, pero yo te damos gracias y te pedimos, Padre, que nos ayude a ser conscientes cada día de que cada instante de nuestras vidas dependemos de Ti en todo y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, dándote gracias, Padre, y alabándote, porque podemos depender de Ti, porque Tú eres un Dios que no cambia y que suples todas nuestras necesidades, dándote gracias y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Cuando leí que el alcohol era malo, dejé de leer. En la clase de lenguaje de Pepito, la maestra le hace una pregunta. Pepito, si digo yo robo y lo conjugo al presente, ¿cuál es el presente? Pues la cárcel. ¿Había aprendido algo, muchacho? ¿Cómo se puede conseguir que Windows vaya más rápido? Dejando caer el ordenador desde un lugar lo más alto posible. Hoy vamos a estar tratando un tema. ¿Qué puedes hacer en realidad? ¿Qué puedes hacer en realidad? Y conforme lo desarrollaremos, os daréis cuenta de que estamos hablando. Porque hemos estado orando de que dependemos de Dios, y esa oración que hemos hecho tiene conexión con el mensaje de hoy. Vamos a pedirle a Eladio que nos lea la escritura central del mensaje de hoy, que se encuentra, en realidad son dos escrituras, en Juan 15:5, que ya la leímos el otro día, y en Filipenses 4, versos 2 y 13. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan,
capítulo 15, versículo 5, y dice lo siguiente: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En la segunda parte se encuentra en Filipenses 4, versículos 12 y 13, y dice lo siguiente: Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias, Eladio. Estas dos escrituras nos hablan del desafío que todos antes o después tenemos que enfrentar. ¿Nos creemos que somos autosuficientes y por lo tanto no dependientes de Dios? ¿O por el contrario, aceptaremos que somos dependientes y además que solo permaneciendo en Jesucristo, dependiendo de Él, es que todo lo podemos? Porque no está en pensar solo que dependemos, es que tenemos que estar dependiendo, tenemos que estar chupando de la savia rica de la vid, como vimos hace 2 o 3 semanas. De otra manera, separados de la vid, la propia Escritura de Jesucristo lo dice, los pámpanos los cortan y se secan y los queman. Y ese es el final. Cuando uno pasa por un desafío, como el que estoy pasando yo, una enfermedad como el cáncer, es cuando mejor te das cuenta de que uno necesita contentamiento. Uno necesita aceptación de la voluntad soberana de Dios. Y que la fortaleza únicamente se encuentra en Cristo, que nos ha dado ya lo más valioso que existe y que nada ni nadie nos puede arrebatar: la vida eterna. Y eso te da una confianza, una seguridad, una paz. Yo lo digo, hermanos, yo no pensaba que Dios me iba a dar la paz y la tranquilidad mental que Dios me da. Es increíble. Uno no se lo puede creer, humanamente no te lo puedes creer. Pero todos estamos en esas circunstancias. Y eso es lo que a veces se nos olvida. ¿Quién nos dice que en el siguiente minuto vamos a estar respirando? Eso se nos olvida. Y Dios lo que quiere es que estemos conscientes de que dependemos de Él en toda circunstancia, en toda situación. Nuestro hermano Javier Pérez Font me envió una reflexión que ha motivado este mensaje. Así que muchas gracias a él. Y sobre todo a Dios, que lo inspiró a escribirlo. Él de vez en cuando escribe un mensaje a una serie de personas que tiene en su lista. Y este mensaje me motivó a escribir este mensaje. Algo que él estaba diciendo es: le das la oportunidad a Dios solo cuando te quitas de en medio. Le das la oportunidad a Dios solo cuando te quitas de en medio. Yo he referido en alguna ocasión que el gran arquitecto y pintor y tantas cosas que era Miguel Ángel iba con sus alumnos un día paseando y estaba pensando en tallar el David. Y estaba ahí un trozo de mármol inmenso, blanco. Y le dijo al alumno: ¿tú ves a David ahí? Y dice: no, maestro, es solo un trozo de mármol inmenso. Dice: solo falta quitarle lo que le sobra. Y esa es la labor que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Dios está trabajándonos, pero para trabajarnos tenemos que reconocer que dependemos de Él. Tenemos que dejarle que meta su cincel espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que bruña nuestras mentes, y las curta, y las ponga alineadas con su voluntad. Y eso tenemos que ser conscientes de que dependemos de Él para que eso se lleve a cabo. Cuando Moisés, a los 40 años de edad, muy soberbio y seguro de sí mismo, trató de liberar al pueblo de Israel, porque os acordáis que vio a aquel chico que estaba siendo apaleado por un egipcio, aquel chico israelita, y él dentro de sus entrañas pues se conmovió y le subió la sangre
¿Y qué es lo que hizo? Pues coger quizás una lanza y ¡pam! Y atravesarlo. Y pensó en liberar a su pueblo. Él pensaba que podía hacerlo por sí mismo. Esa es la primera situación de Moisés. Matando a aquel egipcio. Fracasó estrepitosamente y tuvo que salir huyendo y hacer su éxodo particular. Tuvo que salir para que Dios le quitara aquello que le sobraba. Y Dios lo llevó al desierto. Y estuvo Dios 40 años preparándolo en el desierto. A un medio que le era desconocido para él. Él se crió en la corte de Faraón. Cuidado por la hermana del Faraón, imaginaros. Y a él tenía seguridad propia. Pero cuando estuvo en el desierto, esa seguridad propia se desvaneció. Tuvo que empezar a depender de Dios. Y entonces estuvo más dispuesto a aprender. Como Dios inspiró a escribir a Jeremías, en Jeremías 10:23, conozco, Señor, que el hombre no es señor de su camino. El ser humano no conocemos espiritualmente organizar nuestros pasos, organizar nuestras vidas. Conozco al Señor que el hombre no es señor de su camino. Estamos hablando del hombre natural, el hombre que todavía no le ha resplandecido la luz del Evangelio en su corazón. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dependemos de Dios también en eso. En que Dios nos abra la mente para entender cuál es el camino que Él quiera que escogemos. Y sabemos nosotros cuál es el camino. El camino es Jesucristo. Una vez en el desierto, Dios dedicó 40 años, como digo, a enseñarle a ser humilde y a depender totalmente en Él. Hasta que Moisés ya ni quería realizar ese trabajo. Porque, ¿os acordáis? Cuando Dios le dijo, oye, te voy a enviar para que libertes al pueblo de Israel. Dice, no, mira, yo soy tartamudo. Estaba empezando a poner ya tropiezos. No quiero el trabajo. No te preocupes, yo te daré a tu hermano Aarón como vos. Tú tranquilo, tengo todo pensado. Tú tranquilo. El proyecto que tenía al principio es bueno, lo que no era bueno es cómo lo quería llevar a cabo. Eso es lo que estaba diciendo Dios. No estuvo listo para él hasta que entendió que no era capaz de hacerlo por sus propias fuerzas. Nuestras situaciones límite le dan una oportunidad a Dios. Cuando estamos en enfermedad, cuando pasamos por una encrucijada de la vida, que llamamos nosotros también, una encrucijada donde tú realmente tienes que enfrentarte a una decisión seria. Eso nos ayuda a depender de Dios. Nos ayuda a reorientar nuestras vidas con su voluntad. Así que nos dan la oportunidad de ir a Dios de una manera que quizás no vamos cuando todo nos va bien. Cuando todo nos va bien, bueno, pues sí, tenemos una relación con Dios, pero bueno, es más o menos. Pero cuando realmente necesitamos respirar, y necesitamos la vida, necesitamos la salud, y somos conscientes de ello plenamente, entonces vamos a Dios en una forma mucho más profunda. No vamos con tapujos, vamos directamente a Él diciéndole, Padre, solo tú puedes sacarme del hoyo. Yo no puedo salir. Solo tú puedes sacarme del hoyo. Y de Noel está tratando de aprender inglés, y le doy la gracia a Eladio que está enseñándole algo. Yo recuerdo cuando fui a Ambassador. Yo lo he contado varias veces. Yo fui a Barcelona desde Andalucía, que vivía entonces. Fui a Barcelona a hacer el TOEFL, que es un examen para estudiantes, para entrar en Estados Unidos legalmente como estudiante. Ese examen tiene 3 partes. Uno que es oral, otra parte que es escrita y otra parte de gramática. Y cuando yo empecé a hacer ese examen, la parte de gramática y la parte escrita más o menos entendía, porque yo me había pasado años traduciendo nuestra revista en inglés con un diccionario que lo tenía ya negro y desgastado, de tanto que yo había pasado ese diccionario. Pero la parte oral, yo no entendía ni papa. Y era poner una audición y tú tenías que contestar unas preguntas que había, marcando. Eso le llama scantron en inglés, en Estados Unidos. Así como lo hacen automático, con máquinas. Y yo le dije a Dios, Señor, si tú quieres que yo vaya a estudiar, aquí estoy, tengo la mano y el lápiz. Dime dónde señalar. Y yo señalé. Saqué unos resultados impresionantes. Saqué un 8. Pero aquí viene el problema. Cuando llegué a Estados Unidos, pues claro, fuimos 3 meses antes para hacer un curso intensivo de inglés para estudiantes. Y el que lo daba era un levita, Joseph Levy. Este hombre era el que daba el curso.
Él había venido aquí a España, a retiro y todo eso, y habla español muy bien, habla muy bien español. Inglés también habla. Entonces, él empieza a hablarme a mí en inglés, cuando yo voy allí. Y yo puse una cara de espanto, de que no entendía absolutamente ni una palabra. Y me dice serio mirándome, Pedro, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo has llegado? Yo le digo, pregúntale a Dios. Digo, si tienes quejas, a él se las dice, a mí no. Yo fui, tomé el examen y todo, pero a él les dice. Pero yo recuerdo que cada día, una de mis oraciones era de rodillas allí en unos cuartitos que había de oración, en la universidad. Padre, si me has traído aquí, ayúdame. Ayúdame con esto. Porque fácil no es. Hay que ponerle empeño. Hay que ponerle sacrificio. Hay que dedicarle horas. Pero es un desafío que nos ayuda a estar más cerca de Dios. Y es de lo que estamos hablando. Igual hizo Dios con Moisés. Cuando llegó a prepararlo, tuvo que manejar su vida por diferentes lugares hasta que realmente lo tenía preparado. Y Dios así es como actúa. Cuando hemos agotado nuestras posibilidades, es que le abrimos las puertas para que Él empiece a intervenir. Por eso lo que decía Javier, le das la oportunidad a Dios solo cuando te quitas de en medio, cuando reconoces que por ti no puedes. Ahí le das la oportunidad a Dios. A veces Dios tiene que quebrantarnos y ese proceso no resulta nada agradable, casi te dan ganas de morirte, pero así luego estás dispuesto a vivir por Jesús. Solo después de la muerte del ego puede renacer la vida. En Juan 12, versos 24 y 25. Ciertamente, dice Jesucristo, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. ¿Somos conscientes de que tenemos que morir? Yo creo que sí, todos somos conscientes de eso. Nosotros entregamos nuestras vidas a Jesucristo el día de nuestro bautismo, el día que le entregamos nuestra vida a Dios, dejamos nuestra vida atrás. Ciertamente os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Cuando nos damos por muertos, cuando sabemos que por nosotros no podemos nada, entonces Dios levanta cosecha. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. El apóstol Pablo es un ejemplo de pasar de creer que lo podía todo por sí mismo y que haciéndolo creía que estaba sirviendo a Dios, a darse cuenta de que en realidad no podemos hacer nada por nosotros mismos. Vosotros sabéis que yo ya hace poco que lo comenté también eso, iba a Damasco con un grupo de gente, de fariseos, aguerridos, fuertes, con poder, con cartas de poder, de autoridad del Sanedrín, del gobierno, cartas de autoridad, para coger a los cristianos que se encontraran en el camino, en las sinagogas, si había algunos, y llevarlos a Jerusalén presos o matarlos, porque podían apedrearlos también, como lo hicieron con Esteban, por ejemplo. Y él fue el que dio las órdenes. Y él creía que estaba haciendo un servicio a Dios, igual que Moisés. Él creía que estaba haciendo un servicio a Dios, pero no lo estaba haciendo conforme a la sabiduría de Dios. No lo estaba haciendo. Y luego él menciona en las epístolas también eso. Mi pueblo tiene celo de Dios, pero no conforme a su voluntad. No conforme a la voluntad de Dios. Tenían celo, claro que sí. Él, mira, si era celoso. En cuanto encontraba a uno que era cristiano, a matarlo. Blasfemo. Claro, claro. Pero llegó el momento en que, yendo por camino para Damasco, Dios lo derriba del caballo. Y hasta el día de hoy se ha quedado eso como un dicho. ¿Cuándo te ha derribado Dios del caballo? ¿Te ha derribado Dios del caballo todavía? Es cuando sigues R que R con tu obcecación de algo, y cuando ya te derriba del caballo, es eso, es derribarte del caballo. En Hechos 9, versículo 1 al 16. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, nada de vamos a llevarlo a hacerle un juicio y tal y cual. No, este hombre era venal, era un hombre, él lo reconoce, que era rudo, era fuerte. Y él le gustaba cumplir con aquello que los líderes que él tenía como maestros le pedían que hiciera.
Por supuesto, él siempre pretendiendo cumplir la ley. Quiero cartas, darme cartas para que yo tenga la autoridad para hacer esto. Y se las dieron y se las extendieron. Dios lo derriba del caballo. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, porque los primeros cristianos, sabéis que salieron del pueblo judío, entonces estaban reuniéndose los sábados y todo eso con los judíos. Es normal. Todavía al principio así era. Pero eran cristianos. Entonces él estaba pendiente a ver en qué creían. Inmediatamente que escuchaba de que estaban creyendo en Jesucristo, le echaba mano y los trincaba. Los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo? Saulo, ¿qué crees que puedes hacer por ti mismo? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Qué crees que puedes hacer por ti mismo? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ese es un dicho. Pero imaginaros, incluso literalmente, si se toma el aguijón, una cosa muy pequeñita, pero muy fuerte. Y tú le pegas una cosa, si tienes un animal y le pegas una cosa a un aguijón, no le hace nada. Pero el aguijón sí que le pica al animal o al ser humano. Recientemente, hace poco, leí que en Extremadura, creo que fue, un hombre murió de picaduras de avispas. Le picaron más de 2.000, o estaba en el hospital, por lo menos muy grave. Más de 2.000, no sé cómo le picaron tantas avispas. Y Pablo está haciendo ese símil. Dura cosa te es ir contra mi espíritu. Que aparentemente no te va a obligar ni nada, pero cuidado, que cuando se pone a funcionar, se pone. Cuidado. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí vemos el cambio. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Totalmente un Saulo cambiado, un Saulo transformado. Ya no es el Saulo fuerte y valiente que tiene sus decisiones propias, que sabe mejor camino. No, es el Saulo que sigue los mandatos y la voluntad de Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo sus ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Saulo se quedó ciego, a consecuencia del resplandor de Dios. Eso por si tenía todavía alguna fierecilla indomada dentro de su ser. Y si Dios proveyó eso porque dice, de otra manera a lo mejor tiene todavía algún resquemor contra mí y no sigue las instrucciones que yo quiero que siga. Versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió, estuvo en ayunas. Había entonces en Damasco un discípulo, un cristiano llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí que él ora. Él era una persona totalmente ya rendida, que había dicho: Señor, yo por mí mismo no puedo hacer nada, solo a través de ti puedo hacer algo. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, lo primero que Dios hizo. La renovación, un ver ya de otra manera la vida, con unos ojos nuevos, los ojos del Espíritu de Dios. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cómo quieres que vaya yo a encontrarme con esta fiera? ¿Que ha estado matando a la gente? ¿Está llevando a los cristianos a Jerusalén? ¿No lo sabes, Señor? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve
instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y sabemos que Pablo padeció, tremendo. Fue uno de los discípulos que más padeció. Cuando descubres a las duras o a las maduras que Dios no te ha hecho para ser autosuficiente e independiente, sino para depender de Él y vivir por Él y para Él, entonces aceptas que no eres tú quien vives, sino que Cristo vive en ti. Por eso es que la muerte tiene que estar ahí en medio. La muerte. Y el apóstol Pablo escribió, como sabéis, en Gálatas 2, 20, 21, he sido crucificado con Cristo. Y luego él explica que eso se llevó a cabo el día en que Cristo fue crucificado. Él nos abrazó a todos y nos crucificó a todos con Él. Y nos llevó a la tumba a todos con Él. Y resucitó con nosotros en sus brazos a todos los seres humanos. Y nos ascendió al cielo, dice en Efesios, con Él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y espero que no la creamos, porque esa es la palabra de Dios santa y bendita. Y tiene cosas maravillosas, muchísimo más de lo que podamos pensar o creer. Esa es la realidad que a través de Jesucristo tenemos. Hemos llegado ya a la meta. Dios nos ha llevado ya allí. Nos ha dado la corona de vida. Somos vencedores en Cristo. Más que vencedores, dice Él. Ya nos ha llevado allí. Ahora hay un problema. ¿Qué crees que puedes hacer por ti mismo? Ese es el problema. Ese es el problema al cual tenemos que enfrentarnos toda nuestra vida. Mientras estemos en este pellejo, en esta tienda que se va desgastando. Ese es el problema que tenemos que hacer frente, cada día. ¿Qué crees que puedes hacer por ti mismo? Sin la ayuda de Dios. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio y dio su vida por mí. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, y él sabía mucho de eso, porque es lo que había hecho la mayor parte de su vida, cumplir la ley, aunque nadie la puede cumplir perfecta, solo Jesucristo, por eso vino, para que la ley no fuera quebrantada tampoco, Cristo habría muerto en vano, reconocer. Entonces él está hablando ahí de la gracia. No confío nunca más en mi capacidad para salvarme a mí mismo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. No confío nunca más para salvarme a mí mismo. Porque él creía que haciendo lo que estaba haciendo, yendo a Damasco a matar cristianos y todo eso, estaba salvándose. Eso es lo que él creía. Y estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios le dijo, no. Lo que tienes que hacer es aceptar lo que yo te doy gratuitamente. Pero para ello tienes que morir a tu viejo ser. Y vivir de nuevo. Como un ser que comprende, acepta y reconoce que por sí mismo no puede hacer nada. ¿Crees que puedes hacer algo en realidad? Nada por ti mismo. Tú y yo estamos muertos. Si es que ese es el punto, es que estamos muertos. Y menos mal que es así, de otra forma no estaríamos salvos. En la muerte de Cristo todos morimos. En la resurrección de Cristo todos resucitamos. Y Dios vino a morar en nosotros por medio del Espíritu Santo, y es en esa realidad que tenemos que estar con contentamiento, cualquiera que sea nuestra situación. Y podemos decir, como escribió el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea la situación, cualquiera. A mí no se me olvidará una persona que íbamos, yo lo comentaba esto alguna vez, estando de asistentes ministeriales, de misioneros en Chile, Brígida y yo, íbamos a visitar a una persona, no recuerdo si era en Concepción o Temuco, eso ya no lo recuerdo, pero una persona que tenía todo su cuerpo ya deforme, los huesos ya estaban totalmente, y esta persona tenía dolores continuos, y la medicina del año 86 no es la que hoy hay para el dolor y todo eso, hoy hay unidades del dolor en la mayoría de los hospitales, pero en aquel tiempo no. Y los hijos le habían puesto a la mujer una barra ahí encima de la cama, porque estaba en la cama la mayor parte del tiempo, para que pudiera hacer un poco de ejercicio y levantar y descansar un poco la espalda y todo eso, para que no tuviera tampoco tantas heridas. Y esa mujer, cada vez que nosotros la visitábamos, nosotros íbamos pensando que le íbamos a inspirar y motivar, y era ella la que nos motivaba a nosotros, porque ella tenía claro eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Y estaba en una situación física lamentable,
pero la alegría, el contagio, la esperanza, la fe, la fortaleza, la inspiración que transmitía esa mujer, eso era algo increíble. Ya era bastante anciana. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4, 12 al 13, sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en la abundancia, porque Pablo pasó por todas las situaciones. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre. Pues muchas veces cuando iba a predicar el Evangelio a ciertas áreas, mundo gentil, nadie le ayudaba, todo lo contrario allí. Entonces tenían que mandarle, los hermanos de otras partes le mandaban, especialmente de Filipos, le mandaban, porque los corintios estaban muy dispuestos, pero luego no siempre estaban dispuestos a hacer lo que tenían de disposición, tenían un ánimo muy bueno, pero luego no lo hacían. Y él ahí en el capítulo 8 y 9 de 2 Corintios, si queréis leerlo, podéis leerlo y vais a ver qué es lo que pasaba ahí. Porque primero eran muy espontáneos, queremos ayudar para hacer esto y lo otro y lo demás. Y entonces él tuvo que, porque había necesidad en Jerusalén y en Palestina, tenía que llevar a los hermanos en Palestina algo para comer, para que comieran esas personas, porque había una sequía tremenda de 3 o 4 años, y había hambre, verdadera hambre. Entonces los hermanos tenían que cuidarse el uno al otro. Y ellos habían sido los primeros en decir, nosotros inmediatamente vamos en ese proyecto, ahí estamos. Pero luego después, cuando él llegó, le mandó una carta anticipadamente porque no habían hecho nada. Y dice, esa disposición de ánimo que tuvisteis tan previa, hacerla realidad, para que cuando yo vaya, no tenga yo que meter mano. Y él había pasado por situaciones de necesidad y de pobreza, de miseria, de persecución, de falsos hermanos, de su pueblo, de todo. Él había experimentado de todo, latigazos, de todo lo que podáis imaginar, apedreamiento, naufragio, él lo menciona varias veces. Así que él sabía vivir en cada circunstancia, tanto a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la base. La base es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él, tú y yo, errados, pensábamos que éramos capaces de ser autosuficientes e independientes de todo. Pero ese tú, él, mí y yo están muertos. El día que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, ese día murió ese yo. Ese yo se quedó atrás. Y nuestra verdadera vida, la vida nueva, está escondida en Cristo. Y el apóstol Pablo nos lo dice ahí en Colosenses 3, 1 al 4. Y es una parte de las Escrituras de las que realmente me encantan. Una parte que me conmueve siempre que la estudio o la leo. Fijaos lo que dice, ya que habéis resucitado con Cristo, lo que estábamos hablando antes, la resurrección de Jesucristo, todos resucitamos. Todos, sin excepción. Incluso el más miserable que haya por ahí por las calles, drogadicto, lo que queráis, también no lo sabe todavía. Pero Cristo lo levantó ya. Para Cristo ya está levantado. Tiene que enterarse de que es así. Entonces responderá a lo que ha recibido de Dios. Mientras tanto, pues está viviendo en la ignorancia y en el pecado, como estábamos todos nosotros, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2. Así andábamos nosotros también, en nuestra ignorancia todavía. Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí vemos el hombre nuevo, la persona nueva. Moisés al principio pensaba que él podía, Pablo pensaba que él podía por sí mismo hacer las cosas a su forma, a su manera. Pero luego después de que muere y nace de nuevo, nace de Dios, entonces ya empieza a ver las cosas de otra manera. Y entonces Dios nos dice concentrar vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues vosotros habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Es maravilloso saber que Dios nos ha llevado ya, que nuestra vida está segura en sus manos, que tenemos que cada día contestar a la pregunta esa: ¿puede hacer algo por ti? No. Tenemos que contestar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por mí mismo no puedo nada.
De modo que si te sientes incapaz o incompetente, ánimo. Y bienvenido a la realidad de la vida cristiana, que no trata de que tú puedes hacer o de lo que tú puedes hacer, sino de lo que le permite a Cristo hacer por medio de ti. Es precisamente en esas circunstancias cuando Dios tiene ocasión de intervenir y obrar como le parece mejor, porque Él tiene un plan para nuestras vidas, para cada una de nuestras vidas tiene un plan. A fin de cuentas, solo Él puede lograrlo. Así que dale la oportunidad. Tú despreocúpate y déjalo obrar entregándole tu voluntad. Cada mañana, dile, Señor, quiero que se haga tu voluntad, no la mía, en mi vida. Guíame para que eso sea una verdad. Deseo terminar con una historia que me enviaba recientemente nuestro hermano Matías Kuch, que creo que apostilla lo que hemos visto de nuestra incapacidad por nosotros mismos y nuestra absoluta dependencia en Dios. Qué difícil es el ser humano. Nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Sopesa los 3 últimos deseos de Alejandro el Grande. Dice que encontrándose al borde de la muerte, convocó a sus generales y les comunicó sus 3 últimos deseos. El primero, que su ataúd fuese llevado en hombros y transportado por los mejores médicos de la época. El segundo deseo, que los tesoros que había conquistado, plata, oro, piedras preciosas, todo lo que había conquistado, tremendo, fueran esparcidos por el camino hasta su tumba. Conforme el féretro iba caminando, iban esparciendo sus sirvientes todas las riquezas de él. Y el tercer deseo, que sus manos quedaran balanceándose en el aire, fuera del ataúd y a la vista de todos. Supongo yo que pero si le inyectaron ahí lo que sea, pues seguramente que los médicos de esa época ya sabían inyectar algo. Un tipo de embalsamamiento para que no se cuajara la sangre y los músculos y los tendones y todo eso, porque si no se quedaba rígido, como sabéis que se quedan los cuerpos, y frío. No hay cosa más fría que un cuerpo muerto. Uno se sorprende al tocarlo. Uno de sus generales, asombrado por tan insólitos deseos, le preguntó a Alejandro cuáles eran sus razones para hacerlo así. Y él le contestó: primero, quiero que los más eminentes médicos carguen mi ataúd para así mostrar que ellos no tienen ante la muerte el poder de curar. La muerte nos va a llegar a todos. La muerte física de este cuerpo. Ya hemos pasado por la más importante, pero nos queda para recibir la herencia, la plenitud de la herencia, pasar por esa, cuando quiera que llegue. Y la verdad que él está diciendo es ciertísima. Ninguno de nosotros tenemos ningún poder sobre la vida. Ninguno. Quiero que el suelo sea cubierto por mis tesoros para que todos puedan ver que los bienes materiales aquí conquistados, aquí permanecen y no tiene poder alguno para darte la vida. Puede ser más rico del mundo, pero ¿de qué te vale? Cuando llega la hora definitiva, no te vale de nada. De nada. No vale para nada. Quiero que mis manos se balanceen al viento para que las personas puedan ver que venimos con las manos vacías y con las manos vacías partimos. Cuando se nos termina el más valioso tesoro, que es el tiempo. El tiempo es el más valioso tesoro que tenemos. Al morir, nada material te llevas. El tiempo es el tesoro más valioso que tenemos porque es limitado. Estamos hablando de los tesoros físicos. La vida que Dios nos da, el tiempo que Dios nos da de vivir. Eso es lo más valioso a nivel físico que tenemos. Podemos producir más dinero, pero no más tiempo. Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando lo más valioso y que nunca podremos recuperar. El mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo, y siempre se le debe dar a la familia y a los amigos. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Dios, que es el que te ha dado la verdadera vida? ¿Qué crees que puedes hacer en realidad? Reconocer que no fuiste creado para ser independiente y autosuficiente, sino para depender absolutamente de Dios y vivir la nueva vida, para que ya no seas tú el que vive, sino Cristo viviendo en ti. Hermanos y hermanas, que Dios bendiga y que nos ayude a cada uno de nosotros a ser conscientes cada día, en cada momento de nuestras vidas, que por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, pero que Dios, por medio de su Espíritu viviendo en nosotros, todo lo podemos hacer en Él. Y es en esa nueva vida en lo que tenemos que estar dedicándonos
cada día, cada minuto, cada segundo de ella. Que Dios bendiga y os ayude a compartir las buenas noticias con aquellas personas que tenéis a vuestro alrededor. Le vamos a pedir a Susana que venga aquí al frente a despedirnos en oración hoy. Posso falar em brasileiro. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças, ó Deus, por mais esse dia, ó Deus, pela oportunidade, ó Pai, de estarmos em Tua casa para juntos, ó Pai, estarmos buscando a Ti, ó Deus, porque só o Senhor é merecedor de toda honra e toda glória, Pai. Te agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelo culto de hoje, pela vida de cada irmão aqui presente, ó Pai. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amén. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo, para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.